Bienvenido a una videoclase más. En esta ocasión vamos a seguir con lo que es la definición de objeto. En la clase anterior vimos algunas definiciones, algunos comportamientos, cómo se heredan los objetos. Hoy vamos a ver la representación gráfica en UML. Estamos en la unidad 2, terminología básica de la programación orientada a objetos. ¿Cómo se representa gráficamente en UML un objeto? Un objeto se representa por un rectángulo en cuyo interior se escribe su nombre subrayado. Como podemos ver en pantalla, tenemos tres modelos válidos para representar un objeto. Tenemos el objeto carro y el objeto lavadora. En una tenemos un objeto vacío y en la otra tenemos un objeto instanciado de una clase principal, que es mi lavadora, con sus atributos y sus métodos. Si ustedes observan, podemos ver que los atributos de cada objeto tienen un tipo de dato y además podemos ponerle un dato inicial. También podemos observar que los métodos que tiene mi objeto lavadora pueden ser de algún tipo específico. En el siguiente diagrama se representa un cliente de un banco y las cuentas asociadas con él. Tenemos el nombre del objeto, el nombre del cliente, Michael, que tiene tres cuentas, las cuales son objetos. Si vemos, tienen la representación gráfica de UML, la cuenta fondos, cuenta corriente y cuenta de ahorro. En la pantalla tenemos una representación gráfica en UML de un diagrama de objetos que está conformado por rectángulos y líneas. Veamos las definiciones de cada uno de ellos. Las líneas que conectan los objetos se representan los enlaces que existen entre el cliente y sus cuentas. El rectángulo con un doblete en la esquina superior derecha representa un comentario. Las líneas punteadas implementan la conexión de cualquier elemento del modelo a una nota descriptiva o comentario. Es más común usar un nombre genérico para todos los objetos. Podemos ver que podemos obtener el nombre estudiantes, profesor y estudiante. Si ustedes observan, antes del nombre del objeto precede dos puntos. La ausencia de cualquier texto precedente delante de los dos puntos significa que se está hablando de tipo de objetos genéricos o anónimos, de tipo estudiante y de profesor. Esto es muy común cuando queremos tener un objeto anónimo. Algunas características de los objetos. Según Brady Bush, todos los objetos tienen tres características o propiedades fundamentales que sirven para definirlos de modo inequívoco. Todo objeto tiene un estado. Todo objeto tiene un comportamiento. Y todo objeto tiene una entidad que lo hace único. Veamos cada uno de ellos. Estado. El estado de un objeto, en un momento dado, se corresponde con una selección determinada de valores a partir de valores posibles de los diversos atributos. Un atributo en una propiedad o característica de una clase y describe un rango de valores que la propiedad podrá contener en los objetos de una clase. El estado es la inicialización de un atributo en un momento dado. Una clase podrá contener varios atributos o ninguno. Los atributos de una clase son la parte de información que representa el estado de un objeto. Así, los detalles de la clase carro son atributos, color, número de puerta, potencia, etc.
Los atributos pueden ser primitivos, de tipo enteros o reales, y compuestos, ya sea de cadenas o números complejos, o relaciones o relacionarse con otros objetos complejos. Tenemos un objeto auto que tiene en ese momento el estado azul marino, 1800 centímetros cúbicos, Audi A3 y 150 CB. El estado en un momento dado. Un nombre de un atributo puede ser cualquier conjunto de caracteres, pero dos atributos de la misma clase no pueden tener el mismo nombre. No podemos tener dos atributos o dos características con el mismo nombre. Tienen que ser diferentes. Un atributo se puede mostrar utilizando dos notaciones diferentes, en una línea o en relaciones entre clases. Por convenio, el nombre de un atributo puede ser una palabra o varias palabras unidas. Si el nombre de un atributo es una palabra, se escribe con minúscula. Si el nombre del atributo es más de una palabra, las palabras se unen y cada palabra, excepto la primera, comienza con la letra mayúscula. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo de nombres de atributo tenemos marca y tenemos número de serie. Si ustedes observan, el atributo marca, como es una palabra, todas están en minúsculas. El segundo atributo, número de serie, son dos palabras que se unen. La primera palabra está en minúscula y la segunda inicia con mayúscula la primera letra. UML proporciona la opción de indicar información adicional para los atributos. Se puede especificar un tipo para cada valor de atributo, para indicar qué tipos se usan los dos puntos, que separa el nombre del atributo con el tipo de ese atributo. Se puede indicar también un valor por defecto, en forma predeterminada para un atributo. Veamos algún ejemplo. Tenemos el objeto lavadora, derivada de la clase mi lavadora, y tenemos los atributos marca, modelo, número de serie y capacidad. Si observan, después de la palabra marca van dos puntos. Después va string, que es el tipo del atributo, precedido del igual, donde le ponemos brox, que es el valor por defecto que tendrá la marca. Y así sucesivamente, vemos los demás atributos del objeto lavadora, donde tiene su nombre del atributo, el tipo del atributo y un valor por defecto. También de los objetos podemos encontrar múltiples instancias. Recuerde que no puede haber un objeto sin una instancia, pero sí puede haber múltiples instancias de un objeto. Esto lo vemos diariamente cuando entramos a un navegador. Nosotros podemos abrir un navegador, buscar ciertas palabras y podemos abrir nuevamente el programa navegador y utilizarlo para configurarlo o hacer otras funciones. En un diagrama de clase se pueden representar múltiples instancias de un objeto mediante iconos múltiples. El ejemplo, si se necesita representar una lista de vuelos de Iberia para su representación en un diagrama de clase u objeto, se puede utilizar un icono con múltiples instancias para mostrar la lista de vuelos. La notación en UML para representar múltiples instancias es la que ustedes pueden ver en pantalla. Tenemos rectangulares seguido de otros dos y su nombre de instancia, en este caso artículo. Pero ¿cómo evoluciona un objeto? En un objeto hay atributos cuyos valores van variando, tal como la capacidad, cantidad de gasolina en el tanque de un vehículo,
ya que a medida que avanza, disminuirá la cantidad que contiene el depósito. Entonces, si vemos, el objeto va a tener el atributo capacidad, y esa capacidad, de acuerdo al tiempo, va a ir variando. Hay otros atributos que no cambian, como el color o la marca del vehículo. Ahí tenemos un ejemplo de cómo va variando un atributo de un objeto. En el primer lugar tenemos la capacidad en 50 y luego que recorre 300 kilómetros, su capacidad es de 10. Como pudimos observar anteriormente, tenemos otro rectángulo con la parte superior derecha doblada, que significa un mensaje. Ya vimos el estado de un objeto. Hoy vamos a ver el comportamiento, ya que el estado depende del comportamiento del objeto. Cada componente del comportamiento individual de un objeto se denomina operación. Una operación es algo que la clase puede realizar o que se puede hacer en una clase. Las operaciones de un objeto se disparan, es decir, se activan, como resultado de un estímulo externo representado en la forma de un mensaje, enviado a otro objeto. A esto le podemos llamar parámetros. Nosotros enviamos los parámetros y recibimos un valor de retorno. Una operación de una clase describe qué hace la clase, pero no necesariamente cómo lo hace. Anteriormente vimos el concepto de encapsulamiento, donde nosotros podemos ver la descripción de una clase, pero internamente la clase tiene información o datos que no se pueden accesar directamente a la clase. Ahí es donde entra la importancia del encapsulamiento. Cada componente del comportamiento individual de un objeto se denomina operación. UML hace una diferencia clara entre la especificación de la manera de invocar un comportamiento, o sea, una operación, y la implementación real de ese comportamiento, que ya viene siendo el método o las funciones en los programas. Las operaciones UML se especifican en un diagrama de clase, con una estructura compuesta por nombre, un par de paréntesis vacíos o con la lista de parámetros que necesita la operación y un tipo de retorno. Vamos a ver más adelante la estructura. En la figura vemos diferentes comportamientos. Digamos, uno está como bailando, uno está pensativo, el otro está en otro mundo. Entonces, ese es el comportamiento. Y así como nosotros nos comportamos de diferente manera en diferentes situaciones, un objeto también puede hacer lo mismo, comportarse de acuerdo a lo necesitado por el usuario. Tenemos aquí un ejemplo de una clase, donde tenemos los métodos. Tenemos los métodos ingresar y tenemos los inicios de paréntesis y cierre de paréntesis. Tenemos los dos puntos y luego tenemos el tipo de dato de ese método, el tipo de dato que nos va a devolver ese método. Tenemos otro método de retirar, la misma estructura, con un tipo de dato de retorno. En este caso, no nos va a retornar ningún valor. Al igual que sucede con los nombres de atributos, el nombre de una operación se pone en minúscula si es una palabra. En el caso de que el nombre conste de más de una palabra, se une ambas y comienzan todas las palabras reservadas después de la primera con una letra mayúscula. Veamos un ejemplo. Tenemos un método aceptar efectivo que está compuesto por dos palabras.
aceptar y efectivo. Al unirla, el nombre del comportamiento queda de la siguiente manera. La primera palabra toda en minúscula y la segunda palabra, la letra inicial debe ser mayúscula, luego minúscula. Y además, no olvidar el tipo de dato que va a retornar dicho método. En este caso va a ser doble. También podemos tener un método que no tenga definido el tipo de dato, sino que va a ser un dato por defecto. En este caso tenemos el método ingresar, que solo tiene los dos paréntesis y no tiene definido el tipo de dato de retorno. El estado y el comportamiento están enlazados. Realmente, el comportamiento en un momento dado depende del estado actual y el estado puede ser modificado por el comportamiento. Que no se le olvide que el comportamiento es el que modifica el estado de un objeto en un momento dado. La otra terminología básica del objeto es la identidad. La identidad es la propiedad que diferencia un objeto de otro objeto similar. Así como nosotros diferenciamos un objeto de otro objeto en la vida real, un programa puede hacer lo mismo. ¿Cómo lo hace? Definiendo un atributo único y principal para ese objeto. La identidad hace posible distinguir cualquier objeto sin ambigüedad e independientemente de su estado. Independientemente del estado que tenga, el objeto solo puede tener una identidad única que lo identifique. No se representa de manera específica en la fase de modelado de un problema. Cada objeto tiene en forma implícita una identidad. Durante la fase de implementación, la identidad se crea por lo general utilizando un identificador que viene naturalmente del dominio del problema. Los autos tienen un número de placas que lo hacen único. Los teléfonos celulares tienen un número a donde se puede llamar y es único. Una persona tiene un número de identificación que lo hace único. Así, ustedes también como estudiantes tienen el DUE que lo hace único dentro de la Universidad de El Salvador. Todos los seres humanos estamos identificados por medio de una huella que particularmente nos hace único y diferente a los demás. Hemos llegado al final de nuestra clase, terminología básica de la programación orientada a objetos. Nos vemos en una próxima clase.